tenemos la posibilidad, si queremos hacer la simulación o el dimensionado de forma muy rápida, tenemos la posibilidad de hacer un diseño preliminar. Y ese diseño preliminar es muy sencillo. Dentro de diseño preliminar, la opción de arriba, tenemos también tres opciones. Diseño preliminar de una instalación conectada a la red, diseño preliminar de una instalación independiente y diseño preliminar de una instalación de bombeo. Si nosotros nos vamos a la opción independiente, que es la que vamos a ver, tenemos una pequeña pestaña como esta. Entonces, en esta pestaña, al final, recordad, con todo lo que hemos estado viendo, para dimensionar una instalación fotovoltaica, sobre todo si es independiente, necesito conocer tres aspectos principales. Primero, aspecto número 1, cuál es la información que dispone el cliente, es decir, qué información tiene el cliente, cuál es su objetivo, en este caso, por ejemplo, tener una autonomía de 2-3 días, si quiere instalar baterías, si quiere tener esa autonomía con un grupo electrógeno de backup. Todo esto debo conocerlo en gran medida. O sea, paso 1, disponer toda la información relativa a el cliente. Y con eso unimos también disponer de información relativa al emplazamiento exacto, disponer de información relativa al espacio en cubierta. Toda esta información es muy importante disponer de ella previa al dimensionado de la instalación fotovoltaica. Segundo punto, conocer el recurso solar. Es decir, según en la localización que esté, dispondré de un recurso solar u otro. Cuando hago dimensionados con Excel, por ejemplo, suelo recurrir a herramientas como PVSys. En este caso, PVSys ya dispone de las bases de datos donde podemos obtenerlas directamente, podemos volcarlas desde Meteonorm, desde PVSys o desde NASA SE. Tenemos distintas opciones para volcar esos datos a PVSys, esos datos de recurso solar. Y luego la última parte de la información que necesito conocer es el consumo energético. Sobre todo cuando, y esto más en gran medida cuando estamos hablando de sistemas independientes, sistemas off-grid, sistemas aislados de la red eléctrica. Cuando tengo un sistema aislado de la red eléctrica es muy importante dimensionar la instalación fotovoltaica de acuerdo al consumo energético que tiene mi vivienda. Si no conozco mi consumo energético de la vivienda, no puedo dimensionarlo correctamente porque puedo estar instalando más paneles de los que tocan, menos paneles de los que tocan, entonces no puedo hacer un cálculo fino. Es muy importante conocer el consumo energético y si no lo conozco, poder extrapolarlo y poder hacer un cálculo orientativo. Entonces, sabiendo esos tres puntos, punto 1, información del cliente, punto 2, recurso solar, punto 3, consumo energético, puedo hacer ya el diseño preliminar que nos permite PVSys. Entonces, en el diseño preliminar lo primero que tenemos que introducir es la localización para obtener el recurso solar. Entonces, en localización nos vamos a ir a la ubicación en concreto. Luego veremos que desde la opción avanzada tenemos mucha más, dentro de lo que es sitio método tenemos muchas más opciones. Pero aquí nos vamos a ir a la localización de Santiago de Chile. Si la tenemos, en este caso no, vamos a optar, para este primer caso vamos a optar por una de las ubicaciones. Luego veremos ya para el caso de Santiago de Chile en detalle. En este caso, por ejemplo, Los Cerrillos. Orientación, horizonte. ¿Qué es el horizonte? El horizonte indica esas pequeñas sombras lejanas que pueden venir provocadas por la propia ciudad, por elementos que están lejanos, por propias montañas, que hacen que el horizonte del sol esté un poco más elevado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como si tú estás viendo una puesta de sol de cara, no cara al mar, sino cara a las montañas, y tú ves que realmente se pone antes que sobre el nivel de metro cero. Esto que se pone antes es el punto debido a que hay una montaña, que hay un horizonte, de que hay un horizonte que marca que el sol se esconde antes de tiempo y por lo tanto no vamos a tener todo ese recorrido disponible. Y es lo que introducimos aquí. Esto podemos introducirlo si tenemos elementos, ciudades, montañas, cualquier tipo de elemento lejano que pueda perturbar el horizonte, podríamos introducirlo. Si lo conocemos, si no tenemos nada, pues no introducimos nada, mucho mejor. Sería horizonte despejado. Entonces, el siguiente paso, tenemos ya el sitio. Al elegir el sitio, automáticamente se nos van a cargar los datos meteorológicos disponibles para esa localización. Y el siguiente paso es ver cuáles son las necesidades del usuario. Y para ver cuáles son las necesidades del usuario, tengo que ir cargando, en este caso, para este diseño simple, tengo que ir cargando cuáles son los elementos. Número de lámparas, es decir, al final se dividen cuáles son los elementos que tienen un consumo eléctrico dentro de la vivienda y cuántas horas están funcionando y durante qué periodo. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que hay 10 lámparas, que hay una televisión, que en electrodomésticos podemos considerar, vemos que la platos y lavadora llevan aparte, nevera va aparte, podemos considerar pues microondas, horno eléctrico, podemos considerar, vamos a poner 3 electrodomésticos, por ejemplo, nevera, congelador, ponemos uno,
lavaplatos y lavadora, ponemos dos, porque un lavaplatos y una lavadora eléctrica que hay en la vivienda. Y otros usos podríamos incluso introducir. Lo siguiente, introducir el consumo de cada una de estas lámparas. Pues vamos a poner, son lámparas LED, tienen un consumo de aproximadamente 20 vatios por lámpara. La televisión, que tiene un consumo de 80 vatios. Los electrodomésticos, que cada uno de los electrodomésticos tiene un consumo de 1000 vatios aproximadamente. La nevera, que es un consumo diario, ¿sabes? Entonces no estamos hablando de consumo de potencia, sino consumo diario. Podemos estimarlo. Fijaros que aquí tenemos si le damos aquí info aparatos, si no tenéis demasiada idea sobre qué valores puede rondar cada uno de los consumos, aquí tenemos diferentes parámetros. Nos da un poco una orientación de sobre qué parámetros va a rondar. Por ejemplo, nos dice que la televisión entre 40 y 120. Nos dice, por ejemplo, que un ordenador personal, 120 vatios. Nos dice también que, por ejemplo, una nevera, un fridge, entre 0,4 y 1,2 kilovatios hora al día. Vamos a poner un punto medio. O sea, por ejemplo, 1 kilovatio hora al día. ¿Qué nos dice la lavadora y lavaplatos? Nos dice lavadora y lavaplatos, un microwave, un microondas, 1 kilovatio, y washing machine nos da 2,2. 2,2. Pues vamos a introducir todo esto. Lavadora 2200, y otros electrodomésticos, así vamos a verlo bien. Y luego aquí pondríamos cuántas horas funcionan al día. Entonces, ¿cuántas horas funcionan a las luces? Pues vamos a poner que tenemos encendidas 6 horas al día. La televisión, unas 4 horas al día. Los electrodomésticos los tenemos 1 hora al día, por ejemplo. La lavadora y lavaplatos 1 hora al día, o 2 horas al día, una cada uno. Otros usos, pues nada, podríamos definir ordenador personal y otros elementos durante 5 horas al día. Entonces, el siguiente paso es especificar durante qué periodos. Entonces, podemos poner que las luces están encendidas primera de la mañana, que aún no es de día del todo. Podemos especificar que luego también por la noche, desde las 8 de la tarde, que ya es de noche, hasta las 12. Entonces, iríamos introduciendo estas horas. La tele, por ejemplo, que la vemos únicamente por la noche. Podemos introducir también electrodomésticos que los ponemos, por ejemplo, a primera de la tarde. Iríamos introduciendo aparato 6, número final, la distribución horaria. Aparato número 6. El aparato número 6 se nos queda especificar horas, se nos queda este. Entonces, una vez tenemos estimado el consumo diario, en este caso 17 kilovatios hora día, le damos a OK. Hemos hecho una estimación del consumo diario. Esto es muy sencillo, de forma muy rápida, muy sencilla, para hacer una estimación. Esto viene muy bien, sobre todo, cuando vamos a realizar una instalación fotovoltaica en una vivienda aislada, off-grid, sobre la cual no disponemos de ese consumo energético y tenemos que extrapolar todo. Entonces es una opción muy interesante. Y luego, a partir de aquí, dimensionaríamos el sistema. Recordad, esto es importante, que cuando dimensionamos un sistema fotovoltaico, la optimización de la inclinación de los paneles viene determinada por la latitud de la localización. Es decir, yo puedo optimizar de forma en invierno, de forma en verano, o puedo optimizar para todo el año. Cuando optimizo para invierno, debo seleccionar una inclinación de los módulos que sea igual a la latitud más 15 grados, porque el sol cae de forma mucho más tangencial. Cuando optimizo para verano, latitud menos 15 grados, porque el sol cae de forma mucho más perpendicular. Cuando quiero optimizar de forma anual, elegiré una inclinación igual a la latitud. Pero, ¿qué pasa en este caso de sistemas independientes off-grid? El tema puede ser delicado y puede ser recomendable incluso ir hacia inclinaciones un poco más elevadas. ¿Por qué? Porque los momentos con mayor consumo energético suelen venir en momentos de invierno, donde hace más frío, tengo la calefacción, tengo otros elementos y tengo más consumo. Mientras que la producción es justo al contrario. Tengo más producción en los meses de mayor radiación que en los meses de menor radiación, como es obviamente. Entonces, puede ser rentable aumentar la inclinación de los módulos, ponerlos a una inclinación más elevada, optimizar para invierno, con el objetivo de, aunque tenga un déficit de producción en verano, poder cubrir toda la producción en los meses de invierno, que es cuando tengo más consumo energético y cuando tengo menos radiación disponible. Entonces, en este caso, siguiendo esa consigna, vamos a optar, por ejemplo, por 35 grados. Fijaos aquí de que tendríamos una opción de mostrar optimización y nos daría el lugar cuál es la optimización para cada uno de los meses del año. En este caso vamos a optar por 35 grados. Le daríamos a OK.
Y fijaros lo rápido y sencillo que es. Aquí hemos tardado un poco más porque estamos explicando cada uno de los pasos, pero si os ponéis por vuestra cuenta, en 5 minutos podéis hacer este análisis preliminar. Entonces, a partir de aquí, podríamos ver unos resultados rápidos y estimativos de qué potencia fotovoltaica necesitamos. Autonomía requerida, en este caso hemos dicho que eran 2-3 días, pues vamos a poner 2 días y medio. 2 días y medio. El LOL requerido, el LOL es un factor, una medida que expresa qué porcentaje de días al año estamos dispuestos a quedarnos sin energía. Si yo pongo un LOL de 0%, tengo que sobredimensionar mucho la instalación. ¿Por qué? Porque lo que quiero es asegurar que durante todos los días del año tenga energía suficiente en mi sistema para poder cubrir toda la demanda energética. Si pongo un LOL de muy alto, significa que prácticamente me da igual. Y si muchos días no llego, pues no pasa nada. Por defecto, PV6 recomienda 5%. Yo soy partidario de bajarlo a un 2,5 3% como mucho, porque un 5% de 365 días significa 15 días al año. Y seguramente no estés dispuesto a quedarte 15 días al año sin electricidad. Todo esto si no disponemos de un sistema de backup. En el caso de que tengamos un sistema de backup, no tenemos problema con esto. Nosotros, por ejemplo, fijaros cómo donde tenemos energía solar disponible, si aumentamos y en la potencia nominal del conjunto, es decir, para esto nos ha calculado una potencia nominal de 6 kilovatios y una capacidad de batería necesaria de 1000 amperios hora. Fijaros que al final 1000 amperios hora es multiplicar 1000 amperios hora por los 48 voltios y tendréis la energía en kilovatios hora. Muchas veces la energía de las baterías para sistemas pequeños se da en amperios hora en lugar de kilovatios hora. Entonces, a partir de aquí, coste de inversión, no hagáis mucho caso porque normalmente PV6 no suele tener datos actualizados de referencias de costes y ni de lejos es lo que marca aquí. Pero bueno, volviendo aquí, fijaros como si yo decido bajar el LOL de la instalación, mi potencia nominal del conjunto me va a aumentar. Si yo bajo, por ejemplo, un 2%, me aumenta a 7,4. Si yo bajo un 0%, me aumenta a un 8, es decir, prácticamente casi me duplica lo que tengo que instalar únicamente por 10, 11, 12 días al año que me quedaría sin energía. Entonces, yo no soy partidario de dejar un 5% porque a mí un 5% me parece muy elevado, pero sí un 2-3%. Vamos a dejarlo un 2,5%. Entonces, a partir de aquí nos determina una potencia nominal del sistema y una capacidad de baterías. Luego aquí podría ir un sistema de 48 voltios o uno de 24 voltios. Recomendable para este tipo de instalaciones ir a 48 voltios. Entonces, un poco aquí veríamos, aquí podemos ir viendo gráficamente cuál es el recurso solar que tengo disponible. Fijaros que aquí, al ser Santiago de Chile, estamos en el hemisferio sur, los meses centrales del año son los meses de menos radiación y enero, febrero y diciembre son los meses de más radiación. Cosa diferente, por ejemplo, a mí, que yo soy de aquí de España, de Valencia, y pasa justo lo contrario. En los meses de junio, julio y agosto es cuando más radiación tenemos y diciembre, enero y febrero es cuando menos radiación tenemos. Entonces, a partir de aquí podemos mirar este análisis diario, este análisis mensual. Podemos mirar también por la noche cuál es el estado promedio de las baterías. ¿Esto qué significa? Que durante un día medio tengo suficiencia para poder autoconsumir directamente con la energía que tengo en los paneles fotovoltaicos. Esto quiere decir que en el peor mes del año, el estado medio de mis baterías es de 25-26%. Esto tiene otra perspectiva positiva. Tiene una perspectiva negativa y una perspectiva positiva. La perspectiva positiva es que estamos llegando a hacer ciclos de descarga muy cortos. Muy cortos. Es decir, 100%, como mucho por la noche descargamos a un 70 o un 80%. ¿Qué implica esto? Punto positivo. Que cuanto más cortos son los ciclos de descarga, mayor número de ciclos tengo disponible. Una batería, recordad que una batería, cuanto más profundos son los ciclos, menor es la vida útil, y cuanto más cortos son los ciclos, cuando un ciclo de carga y descarga únicamente llego al 15-20%, alargo la vida útil, mientras que cuando descargo casi por completo, acorto la vida. El punto positivo entonces de esto es que al sobredimensionar el sistema, porque necesito esos 2 o 3 días de autonomía, lo que estoy haciendo es cuidar las baterías también y hacer que la vida útil sea mayor, es decir, que me duren más años. Y por otro lado, el punto negativo es que lo que estamos viendo es que estamos instalando mucha capacidad de baterías sin realmente no necesitarla, únicamente porque quiero 2 o 3 días de autonomía y quiero únicamente un LOL de un 2%.
Si yo no tuviera, si por ejemplo le pongo un LVL de un 100%, perdón, un LVL de 50, por ejemplo, fijaos, me cambia por completo el sistema. Me cambia por completo el sistema. ¿Por qué? Porque no necesito tantas baterías. Sin embargo, sí que es cierto que tú estás dimensionando un sistema independiente, un sistema aislado de la red, y por lo tanto necesitas disponer de esa energía en baterías por si acaso durante 2-3 días tienes una radiación muy baja porque está muy nublado y tienes muchas tormentas, disponer de una electricidad suficiente para abastecer el consumo. Entonces, a partir de aquí, fijaros lo rápido y sencillo que es, aquí podríamos ver los valores en tabla, lo rápido y sencillo que sería hacer un dimensionado rápido de la instalación.